su poder y su autoridad, que Él tome el control y el gobierno en esta tarde para que sea su palabra, para que sean sus corazones prestos y dispuestos para escucharla, que sus oídos espirituales también estén atentos y que dejemos, acuérdense, todas las broncas que tenemos, esas van a seguir. Acuérdense que cuando vino y le vació el perfume de Jesús a sus pies, el corazón de Judas decía, era un perfume muy caro, lo podíamos haber vendido. Y se acuerdan que dijo hablar de los pobres, dice, los pobres estarán, pero Jesús en ese tiempo estaba ahí. Y Jesús está ahorita aquí con nosotros. Entonces, olvidémonos del quehacer, de todo lo que hay allá en la casa y pidamos que Dios tome el control. Padre, gracias porque nos adoptaste como tus hijos. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Gracias por tu poder y tu autoridad, porque desde el cielo reinas y desde allá nos cuidas, Dios. Gracias porque tu nombre es sobre todo nombre y tú eres el que nos bendices, Padre. Gracias por tu provisión en nuestras vidas. Gracias por el pan de vida que es por medio de Jesús y gracias por perdonar nuestros pecados, Dios, porque somos dignos delante de ti por la sangre de Jesús. Y gracias, Dios, por cuidarnos. Gracias por estar por nosotros. Porque si eres con nosotros, si eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31, nadie. Así es que, Padre, esta tarde seas tú el de la palabra, seas tú el de los oídos de mis hermanos. Y si es que alguien más escucha, Dios, allá afuera, y que hemos pedido en oración que San Antonio, Texas te pertenezca, espero que esta palabra haga meollo en el corazón y en el oído de alguien que pueda escuchar y que esté necesitado de ti, Dios, porque todos, definitivamente todos, necesitamos de ti. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya vieron que estamos estrenando pantallita? Así es que las oraciones, hermanos, siempre son buenas. Ninguna oración regresa vacía. Así es que sigamos con ese ánimo de seguir orando, porque así como Dios ya contestó de la pantalla, así Dios te va a contestar a ti en tus necesidades. Acompáñenme por favor al libro de Lucas. Recordemos que hemos estado viendo el Evangelio de Lucas durante este tiempo que nos toca compartir aquí en San Antonio, Texas, y hoy nos toca en el Lucas 11 del 14 al 23. Acuérdense, hay que dejarle ahí algo para que no se nos olvide, para que vamos a visitar otros textos, pero vamos a dejarlo ahí para que no lo perdamos. Kevin, tiene título tu Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice al principio? Fuerte, lémelo, nada más lo que dice al principio. Una casa dividida contra sí misma. Correcto. Vamos a quedarnos con esos conceptos, ¿sale? Una casa dividida contra sí misma. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sale? 1. Una casa dividida contra sí misma. Vamos a quedarnos con otro concepto. Dice el 23,
El que no es conmigo, contra mí es. Y en esta parte de lo que estamos leyendo, hay dos aspectos. Un aspecto que se repite 2 veces. Habla del reino. ¿Sale? Los conceptos con los que nos quedamos. Nos encontramos nuevamente en un ambiente de controversia, de hostilidad entre Jesús y los fariseos. La polémica se centra sobre el origen del poder de Jesús. ¿Habrá alguna objeción acerca de eso? Uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? Si hablo de poder, ¿es qué? Es omnipotente. La necedad de algunas personas era tan fuerte que atribuían al demonio las obras buenas que Jesús hacía. ¿Saben por qué? ¿En qué consistía? Porque en eso consistía su pecado, no reconocer todo lo bueno que Dios estaba obrando. Paréntesis. ¿Por qué creen que estamos aquí esta tarde? Por su gracia, Claudia. Al menos yo hablo del poder y de la misericordia de Dios. Hablo de lo que hace Dios por nosotros. Yo no fui capaz siquiera de comprar una silla en la que me siento. 2, no soy capaz siquiera de venir y ponerlas. 3, y puedo seguir enumerando cada una de las cosas. Para mí eso es un milagro de Dios que hace en mi vida. Y no conjeturo nada de eso porque Él lo hace. Recordemos que en el tiempo en el que Jesús peregrinó, todo lo que hacía, siempre la gente estaba tratando de ver y descubrir cómo es que lo hacía. Dice que, y en lugar de eso, pedían señales extraordinarias. Hermanos, hoy abramos los ojos y los oídos porque Dios está orando y hablando para llegar a nuestro corazón. El Evangelio nos narra las idas y venidas de Jesús por los senderos de Galilea. Tanto Frank como yo estamos recapitulando todo lo que está haciendo Jesús en el Evangelio de Lucas. Hablo del Evangelio de Lucas porque no es que haya 4, pero Lucas se centró en estas situaciones en las que estaba haciendo Jesús. Dice, hoy nos lo manifiesta en la controversia con unos y contra otros, y anunciando a todos la llegada del reino de Dios. A lo largo de los 3 años de predicación de vida pública, Jesucristo va abriendo la inteligencia y el corazón de quienes los escuchan. ¿Se acuerdan acerca de la oración? Jesús pasaba tiempo con su Padre. ¿Por qué creen que pasaba tiempo con su Padre? Porque necesitaba sabiduría. Recordemos que Jesús era hombre. Entonces Él tenía que estar pasando tiempo con su Padre para que hubiera inteligencia por parte de Él. Nosotros, hermanos, tenemos que pasar tiempo con Jesús. Tenemos que saber qué es de Jesús para que nuestra inteligencia y nuestro corazón dejen escuchar todas las maravillas y los milagros que Dios está obrando en nuestras vidas y por nosotros. Esto sin duda a través del Espíritu Santo, para que recibamos la luz de Dios y descubramos el amor de Dios Padre. ¿Cuál fue el punto medular para que Jesús viniera a esta tierra? Para morir por nosotros. ¿Y la muerte qué significó? Reconciliarnos con el Padre, regresarnos a Él. Nuestro pecado nos separa ante un Dios justo y espíritu que no nos permite el acceso, pero Jesús mismo lo hizo por nosotros. Además de hablar en parábolas y de enseñar con su ejemplo, llevó a cabo esta tarea realizando 3 grandes acciones: sanando enfermos, perdonando pecados y expulsando a los demonios. En las prédicas anteriores habíamos escuchado de expulsar demonios. ¿Sí? Habíamos escuchado de sanar enfermos también.
¿Qué es lo que hacía Jesús durante todo su tiempo aquí? Sanaba enfermos, traía las buenas nuevas y sacaba demonios. Cuando sana a los enfermos, surgen algunas dudas en quienes viven la escena, pero al final no tiene más remedio que dar fe de lo que ha ocurrido. Quien antes estaba cojo, ahora anda. Quien estaba ciego, ahora ve. Quien estaba paralítico, escuchen esto. Dice, el que estaba cojo, ahora camina. El que estaba ciego, ahora ve. Quien estaba paralítico, sigue a Jesús, pero aún así dice que es con su camilla a cuestas. Aquí hay sabiduría y enseñanza, hermanos. Dice, tercera vez, el que estaba cojo, ahora anda. El que estaba ciego, ahora ve. Y el que estaba paralítico, dice que ahora sigue a Jesús con su camilla a cuestas. ¿Qué debe de pasar en nuestras vidas cuando venimos a Jesús? Reconocerlo y confesar su nombre, volvernos a Él, y después sigue algo importante. ¿Qué dice? Toma tu ¿qué? Toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice que Jesús echó fuera un demonio, sanaba, y la gente aún así decía, ¿cómo es que lo hace o cómo es que lo está haciendo? Yo conocía, decía la parte escritural, a ese que estaba cojo y ahora anda. ¿Cómo es posible que nuestra necedad y nuestro pecado no nos dejen ver las maravillas que Dios hace en nuestras vidas? Lo que Dios está haciendo con nosotros. Insisto, yo no he comprado ninguna silla, y más sin en cambio llego y me siento. Y la iglesia va creciendo. Y Jesús va preparando este tiempo con sanidad, con perdón de pecados y con sacando demonios para que esta iglesia crezca. Hoy hay más gente de este lado y hay gente de este lado. Pero necesitamos creerle a Dios y capacitarnos a Dios para que haya más gente. Y para que ese recorrer de Jesús en toda Galilea, en toda Jerusalén, en todo San Antonio, Texas, en todo tu corazón, en toda tu casa, podamos ver las maravillas y no exigirle algo extraordinario acerca de lo que él venía haciendo. Los de la ley lo tentaban, querían tentar a un Dios que tiene el poder y el conocimiento de lo que tú estás pensando en este momento, de tu necesidad que él sabe. Entonces, tenemos que cargar nuestra cruz, tenemos que seguirlo, morirnos a nosotros y cargar esa cruz. Además de hablar en parábolas, ¿se acuerdan que Frank hace 15 días nos compartía acerca de las parábolas? Les voy a hacer un recordatorio de lo que significa parábolas. Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. La parábola es un relato religioso corto que es fácil de comprender y brinda verdad espiritual. Jesús, en la gran mayoría, hablaba en parábolas para que llegase a nuestro espíritu con breves narraciones y explicaciones fácil de comprender. Entonces, además de hablar en parábolas y de enseñar con su ejemplo, llevó a cabo esta tarea realizando 3 grandes acciones. Insisto, sanando enfermos, perdonando pecados y expulsando demonios. Y cuando habla la palabra de expulsar demonios, no es tan solo el expulsar un demonio de alguien que se metió, como el que nos compartía Frank, que se le hablaba y la persona hablaba de otra forma. No necesariamente nos enfoquemos en expulsar de ese tipo de demonios.
Hay demonios que tenemos en nuestras casas. Hay demonios que permitimos en nuestras casas acceso. ¿De qué manera, Kevin? Con esto, con la televisión, con lo que traemos a casa. Llevamos demonios en nuestras casas. Y esos demonios lo que hacen es que nos apartan y nos separan. Cuando sana a los enfermos, surge alguna duda de quiénes viven la cena. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sabido de milagros? Y la gente que no es creyente, y aún mismo nosotros los creyentes, no creemos, sino los queremos hacer partícipes de nuestra familia, de nuestras vidas, para poder cambiar o para poder creer. Todos los enfermos eran curados, le dan gloria y gracias, salvo los 9 leprosos que no regresaron después de ser sanados. Eran 10 leprosos, ¿se acuerdan? Y solo uno regresó a dar gracias. 9 que tuvieron en su cuerpo la sanidad, la limpieza, y solo uno regresó. Pues espero en Dios que ese uno esté aquí, y que ese uno seas tú, y que ese uno seas tú, y que ese uno seas tú, regresando a dar gloria y dar gracias a Dios. ¿Se acuerdan que dije 3 cosas? Casa sí, casa dividida. Si no es conmigo, es contra mí. Y reino, el reino de Dios. Seguimos con eso. Cuando perdona los pecados, Él sana una duda en el corazón de la muchedumbre. ¿Cómo puede este hombre perdonar los pecados si solo Dios tiene el poder para hacerlo? ¿Quién le ha dado ese poder? Algunos afirman que Dios está con él. Dice, algunos afirman que Dios está con él. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? El Señor es un hombre santo y por eso tiene el poder para perdonar. Pero los fariseos y los escribas rechazan esas afirmaciones. En eso consistía su pecado, no reconocer todo lo bueno que Dios estaba obrando. ¿Cómo puede haber llegado Dios a la tierra sin haberles dicho nada? Ellos tienen el poder del templo, ellos son los representantes oficiales. Nadie fuera de su círculo puede actuar en nombre de Dios, decían los fariseos. Los fariseos tenían conocimiento, pero de la ley. Los fariseos diezmaban, pero de acuerdo a la ley. Con un corazón necio y duro, que lo hacían. Dice, Jesucristo expulsa a un demonio, una acción que siempre deja desconcertados a quienes lo rodean. Sobre los demonios, quien tiene el poder es el diablo por excelencia, decían ellos. ¿Será Jesús un enviado de Satanás? Se preguntaban entre ellos. Cura a los enfermos, perdona los pecados, echa a los demonios y anuncia el reino. El Hijo de Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, ha llegado a la tierra y quiere llegar y vivir en el corazón de cada hombre. Dice, después de expulsar al demonio, ¿qué dice la palabra? Regresemos para estar ahí. Dice que después de que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, ¿el mudo qué? Después de expulsar al demonio, Jesús sale al paso de los rumores que lo querían situar del bando de Satanás. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Tienen alguna idea, hermanas, qué es acerca del reino de Dios?
¿De qué reino es este? Significa que el reino estaba entre ellos, en la presencia misma de Jesús. Es el mismo Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, quien además de recordar a Pilato, ¿se acuerdan de lo que le dijo el Pilato? Busquen por favor Juan 18:36. Tal vez este texto, tal vez no lo sepamos porque hemos venido a la Biblia, sino porque hemos visto la pasión de Cristo en la película y tal vez en ese vamos a recordar lo que le dijo. Juan 18:36. ¿Lo tenemos ya? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y añade en otro pasaje, Lucas 17 del 20 al 21, por favor. Adelantito de donde lo tenemos. Lucas 17, 20 al 21. Lucas 17, 20 al 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Cómo vino Jesús, hermanos? Humilde. Un reino de poder y de autoridad mediante un hombre que viene humilde. El Señor echa al demonio del pobre que está a sus pies, y apenas salió el demonio, el mudo habló. El hombre en manos del demonio está mudo, no habla, no reconoce a Dios como su creador y su padre, no da culto a Dios y no lo adora, rechaza ser hijo de Dios, y no solo rompe las relaciones con Dios, su creador, su padre, su redentor y su salvador. El hombre influido por el demonio se destroza a sí mismo y pierde la alegría de ser hijo de Dios. Se queda mudo porque solo piensa en sí mismo y solo habla consigo mismo, en su egoísmo, en su miseria, no ama. Y cuando el hombre no ama, enmudece. Echar demonios no era aquel que estaba endemoniado. Echar demonios significa todo lo que ingresamos a casa con nuestros ojos y con nuestros oídos. Ese es un demonio, porque nos enmudece. La gran mayoría de las familias en su hora de comida están en el celular. La gran mayoría de las familias que se visitan con tíos, con parentela de otras ciudades, lo llegan y: tía, ¿cómo estás? Y el celular. No nos da la oportunidad de poder dar gracias, de conversar, de amar, de preguntar. Cuando un demonio está en nuestras vidas, nos separa del amor de Dios. Cuando un demonio lo ingresamos a nuestra casa, no nos permite dar gloria ni dar gracias a Dios, porque nos apasiona tanto esto que hay aquí. Y lamentablemente, hermanos, las familias, yo he oído y he visto que prefieren darle el celular al niño para que no delata,
y el niño empieza a crecer y empieza a tocar. El niño empieza a experimentar y experimenta cosas que a Dios no le agradan y empieza a adquirir demonios que están en nuestras vidas. Porque lo único que hace eso es nos aparta. Una casa dividida no prevalece. Una casa dividida no sale. Una casa dividida no crece. Una casa dividida contra sí. ¿Para qué sirve, hermanos? Si todo el tiempo estamos con el celular, si todo el tiempo estamos apartados de la conversación, de la hora de la comida, del cómo estás, del cómo vas, del qué te pasa, del qué tienes. Una casa dividida contra sí mismo no tiene aspiraciones. Una casa dividida no crece. Así que cuando Jesús curaba enfermos, perdonaba pecados y echaba fuera demonios, la gente preguntaba: ¿y quién es este? ¿Y con qué poder lo hace? Si nosotros los fariseos somos los sabios. Dice que cuando el hombre no ama, enmudece. Si acaso grita, pero no habla, no conversa. Ese demonio nos impulsa a no tener fe en Jesucristo. Nos susurra al oído para que comamos del árbol de la ciencia y del mal. Nos tienta para que cambiemos nuestra conciencia y decidamos libremente. El libre albedrío, qué es bien y qué es mal. Ese demonio dice, nos susurra al oído que comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué nos está susurrando en nuestras vidas? ¿Qué más nos susurra, hermanos? El internet, la televisión. Por eso es que dice Jesús que si no es conmigo es contra mí. Si conociéramos a Jesús en oración, si siguiéramos a Jesús por obediencia y por necesidad, lo conoceríamos. Y entonces nuestra casa no fuera dividida, porque es ahí donde el amor de Jesús prevalecería en nuestras vidas para hablar precisamente de ese amor de Jesús en nuestras vidas. Y ese amor de Jesús en nuestras vidas significa el hecho de que en la hora del almuerzo, la comida, la cena, hablemos del cómo me va, de cómo estoy, de mis preocupaciones, y es ahí donde podemos ver y darnos cuenta de cómo estamos la gente, cómo están mis hijos, cómo van mis hijas, cómo va mi nieto, etcétera, etcétera. Pero en cambio no hay ese tiempo de Jesús, no hay esa oración con Jesús, no hay ese de conocer a Jesús, no hay esa obediencia para estar con Jesús y no en contra de Jesús, porque siempre nos desviamos, porque Jesús nos dice que vayamos para allá y nosotros vamos para acá. Jesús nos dice, es así y yo lo quiero hacer así. Porque siempre tratamos de preguntar, ¿y por qué lo hace así? ¿Y por qué sí? Al final quiere que le dejemos un lugar en nuestro corazón. Jesús lo único que quiere de nuestras vidas es nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Cuando Judas nos dice que en ese momento Satanás entró en el corazón de Judas, y debemos decirlo, Satanás es un mal pagador. Eran 12 apóstoles, 12 que le seguían, 12 que lo vieron, 12 que lo escuchaban, 12 que veían a Jesús ir y venir,
y 12 que veían a Jesús levantando enfermos, incluso resucitando muertos. Y aún así, como en el huerto del Edén, la mujer permitió escuchar el susurro. Así Satanás, así Judas escuchó el susurro. Así la gente, hermanos, escuchan los susurros. Y hay gente que se suicida. Aún así, siguen escuchando el susurro para decir que mi esposa y mi esposo no me conviene. Aún así, ese susurro viene a decir que es malo, que es bueno. Ese susurro seguimos permitiendo tener. ¿Por qué? Porque una casa dividida, es decir, una casa que no está en un mismo sentir, una casa que no está en una misma sintonía, bajo un mismo lineamiento, que es Jesús como cabeza y es como mi esposo como cabeza. Entonces ese susurro viene a nuestras vidas y nos desvía. Definitivamente Satanás es un mal pagador. Definitivamente debemos de prestar tiempo a Dios. Dice que en su oído el demonio dice al hombre: sé libre, todo vale, haz lo que quieras, constrúyete a ti mismo. Sabes muy bien que ese es el mejor camino para destrozar en el hombre la imagen y semejanza de Dios, con lo que Dios, Creador y Padre, nos ha dado la vida. En la actualidad hay muchos clubs de motivacionales que dicen que constrúyete a ti mismo. Ayer estábamos viendo en el colegio de una palabra muy conocida: empoderamiento. Yo soy una mujer empoderada, y tratan de que la mujer sea más, cuando en su perfección Dios sacó a Eva no de la cabeza ni de los pies, sino de aquí, para que sea así. Y ese demonio viene y susurra a la mujer y le dice: hey, tú puedes ser empoderada, tú eres más, tú puedes ser mejor. Y entonces se desvía, y entonces no estamos con Jesús. Y entonces mi casa no prevalece, porque no hay ese seguir a Jesús. Porque en mi casa no hay ese agradecimiento a Jesús. Porque en mi casa hay esto. Y dale al chamaco el celular para que deje de ignorar. El Señor hoy nos invita a la unidad con Él. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Nos invita a pedirle perdón por nuestros pecados, a que le abramos el corazón y pueda establecer en nosotros el reino de Dios. ¿Sale? Hoy es Santa Cena. Es un día de fiesta, es un día en el que recordamos. Acuérdense que la Santa Cena significa recordar la muerte de Jesús en nuestras vidas, tener esa conciencia de saber que Jesús murió por mí en una cruz, de que Jesús pagó el precio que yo debía haber pagado por mi pecado, y el de que Jesús está queriendo no susurrarnos a nuestro oído, sino gritarnos a nuestro oído que Él es el que vive y reina. Que el libre albedrío, hermanos, en nuestras vidas no nos aparte
para que las buenas costumbres desfallezcan. Que nosotros los creyentes, los que hemos venido a los pies de Jesús, a conocerle y a reconocerle como nuestro Señor y Salvador, sea el que en nuestra casa prevalezca la unidad. El que apartemos tiempo para estar con Él, en el almuerzo, en la comida, en la cena, en el que permitamos que ese tiempo de gracias sea para que estemos sabidos de qué hay en nuestras vidas y en nuestros corazones, sobre todo con nuestros hijos, porque los que están perdiendo son los chavos. No sabemos con quién se juntan, sí sabemos con quién se juntan, pero con tal de que el niño no diga nada, entonces no le decimos nada, entonces permitimos que haya ese susurro en el oído de ese niño o de esa niña. Hoy es Santa Cena y es el tiempo en el que Jesús nos insta a ponernos a cuentas con Él. Toda la palabra es Jesús, desde el principio hasta el fin, así como su atributo es Él. Toda la enseñanza es de Jesús, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Jesús debe ser el que debe prevalecer en mi casa para que no sea dividida, sino que sea una sola casa, una sola comunión, un solo sentir, una sola acción. Tenemos que seguir orando, hermanos. Tenemos que seguir insistiendo en nuestra oración para que mi casa no sea dividida, sino para que mi casa prevalezca Jesús y su Espíritu Santo en nuestras vidas, para ser de Él y no contra Él, y no aferrarme a seguir diciendo que Él para allá y yo para acá, porque es más cómodo para acá, porque es más fácil por acá. Pónganse a cuentas con Dios, hermanos, por favor. Cierren sus ojos. Recuerden todo lo que hay en sus corazones, en sus vidas, lo que hice, lo que dejé de hacer. ¿Cuáles son mis demonios, mis ídolos? Todo lo que divide mi casa, mi familia, y que nosotros somos mismos y partícipes de ello. Pongámonos a cuenta porque es necesario hacerlo y porque es bueno para que estemos en comunión con ese Dios que es por nosotros, ese Dios que nos ama, que nos bendice, que nos perdona. Ese Dios que tiene misericordia y que quiere que nuestra casa sea su reino establecido en nuestras vidas, para que ese reino del cual Jesús nos predica y nos anuncia sea el que esté en mi casa y en tu casa, el que tome la rienda de mi familia, de los niños, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres. Que el Espíritu Santo establezca su reino de poder y autoridad en casa para que haya ese del que hablar de Jesús, para que haya ese del que alimentarse de Jesús, del compartir de Jesús. Pidan perdón, hermanos, de todo lo que hemos estado haciendo. Aquí es algo padre, aquí es algo que me encanta a Dios, porque no me pide como un sacramento de ir a confesar mis pecados a un hombre que me va a escuchar y que tal vez es igual o más pecador que yo, sino que mi intimidad en este momento sea con el Espíritu Santo pidiendo que interceda por mí para que ese pecado que está estorbando en mi vida y que está dividiendo a mi familia sea perdonado, para que no se avergüence que mi pecado lo escuche alguien más,
sino en intimidad en este momento con Jesús, lo reveles y lo digas a Él, que está esperando a que le digas para que los envuelva y los arroje al fondo de la mar, donde nadie tiene acceso a ellos, en donde nadie va a recriminarte en decir que tú lo hiciste, porque Jesús es bueno, porque Jesús sabe, y Él quiere que en este momento mi pecado se lo confiese, y que mi pecado, siendo aún el más rojo como el carmesí, venga a ser blanco como la nieve, porque así lo dice Dios. Porque todo pecado que está en tu vida es necesario arrojarlo a Él. Y que haga conciencia en sus vidas, hermanas, para que su casa, mi casa, sea el reino de Dios establecido con poder y autoridad. Porque Él me la dio, porque Él te la dio. Porque yo no fui suficiente para poder hacer un hoyo para poner una zapata, mas sin en cambio yo veo un lugar donde hay hoyo con zapatas, y hay muros, y hay paredes, y hay sillas, y hay mesa, porque ese es el poder de Dios en nuestras vidas y su misericordia. Y si Él me lo dio, entonces a Él le pertenece, entonces su reino debe estar con poder y autoridad en ese hogar, en el cual el tiempo es para Él. Así que, hermanos, confiesen sus pecados a Él. El que da pena, el que no da pena, y es bueno porque Él es hacia Él. Sal hoy a cuentas. Sal de este lugar hoy sabiendo que tus pecados fueron perdonados. Sal de hoy sabiendo que eres justificada porque tienes el conocimiento de que por su sangre es que son perdonados. Hazle pedir que nos dé un corazón arrepentido para que no sigamos haciéndolo. Entrégale todas tus cargas y pídele que te enseñe a amarle, a que dejes de hacer aquello que no le guste, a que tus tiempos muertos, a que tus tiempos invertidos en otra cosa sean para con Él. Los que van a celebrar la Santa Cena, aquí está adelante Emilio y Clau, se levantan porfa y les van a dar un pedazo de pan y jugo de uva. Y cuando regresen a su asiento, tengan esa imagen de Jesús en la cruz, tengan esa imagen de Jesús ensangrentado, de Jesús en su cuerpo molido y destrozado por los latigazos que yo debía haber tenido o que me los tenían que dar a mí, y que más sin en cambio Él es bueno. Él los tomó por ti y por mí. Recuerda la parábola, recuerda los tiempos en el desierto en el cual estás y el cual te quiere llevar. Recuerda en el monte de las bienaventuranzas. Recuerda cuando resucitó muertos. Recuerda cuando oró para que tú y yo fuéramos perdonados. Recuerda ese tiempo en el que has estado en tu casa supliendo las necesidades de alimento. Recuerda ese tiempo en el que tus hijos
estaban extraviados y están contigo. Recuerda ese inmenso amor de Jesús, primero de Dios amándote, enviando a su Hijo, y recuerda el plan perfecto de salvación que el Padre ideó para que tú y yo estuviéramos con esa libertad de estar en este lugar, escuchando de su palabra y aprendiendo día a día que todo es por Jesús. Recuerda que todo es por Jesús, hermanos. Todo es por Él. Todo es de Él. Nuestras vidas, nuestros hijos. Todo es de Jesús. Lo que tenemos en material. Todo es de Jesús porque Él pagó el precio por nosotros. A Él nos debemos. Y todo fue por su inmenso y maravilloso amor. Y es ese Jesús mismo que acaba de perdonar tus pecados porque Él está intercediendo por nosotros de día y de noche. Es ese Jesús mismo el que quiere que nuestra casa sea una sola y que nuestro corazón sea rendido a Él. Y que aún si no tenemos sabiduría, dice Santiago, que podemos pedírsela. Y si no tenemos fuerzas, dice Mateo, que podemos ir a Él. Así que Jesús abarca todas nuestras vidas. Así que piensa en este momento antes de comer el pan y tomar el jugo de uva, lo que Jesús hizo, está haciendo y hará por ti. Dice Pablo, porque yo recibí de Jesús, del Señor, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Jesús, después de antes de ir y de instituir la Santa Cena, estaba en un huerto llamado Getsemaní y estaba orando como hombre porque tenía miedo de lo que le venía, pero aún así Él dijo, sea tu voluntad, Padre. Y podemos saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y en efecto, Señor, tu sangre, tu última sangre derramada en la cruz, es la que nos justifica. Es nuestra propiciación y es nuestra expiación por nuestros pecados en la cruz, perdonándolos y borrándolos, para justificarnos esta tarde y poder entrar hasta tu presencia, Dios, y darte gracias porque Jesús es con nosotros. Y darte gracias porque tu plan fue perfecto, porque tu plan nos salvó. Así que Jesús, te agradecemos que te hayas tomado a ti mismo y muerto en esa cruz por nosotros. Te ruego, Dios, que establezcas tu reino de poder y de autoridad
en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, y para que San Antonio, Texas, también Dios comparta contigo tu muerte y la reconozca y la acepte, para que juntos, Dios, podamos verte en ti, podamos verte a ti. Y así como los ángeles, esta iglesia dice: ven Jesús ya. Tomemos la copa. Dios, tú conoces a cada una de las personas que están aquí, Dios, y aún sabes sus necesidades. Tú sabes, Dios, lo que traen cargando. Sé que eres bueno y que lo has recogido, Señor. Y que si ellos aún no lo ven, sé que tu tiempo, Dios, el cual sé que es bueno, es perfecto y es agradable, ellos lo verán, Señor. Que tu Espíritu Santo sea en ellos, para que les dé, Señor, esa paz y esa tranquilidad que solamente tú sabes darle. Y que sigan, Señor, dependiendo de ti en oración. Y que sigan sabiendo que tú eres su ayudador, su pronto auxilio. Que tú eres el que intercedes. Y que tú eres el que creaste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en él habita. Porque tu plenitud, Dios, es inmensa. Y tu soberanía sea para con nosotros, Dios. Gracias porque esta tarde podemos saber, Dios, que tú eres el que sigues dándonos sabiduría y sigues dando conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a perseverar, y ayúdanos, Dios, a que tu reino lo recibamos y que lo vivamos y que lo compartamos, Señor. Bendice a tus hijos, Dios, y permítenos que la tarde de este domingo siga siendo de bendición y que podamos servirte, Dios, para compartir de las buenas nuevas, si es que visitamos gente o nos visitan. Bendíceles, Dios, y gracias. Todo te lo pedimos y te agradecemos, porque lo hacemos con conocimiento que el Espíritu Santo nos da y por tu palabra, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo sino Jesús. A él sea la gloria. Amén, amén y amén. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. Al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu
Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu presencia. Gracias te damos por tu palabra y por tu perdón. Confiamos en ti, Señor, creemos en ti. Tú eres sin igual. A ti, Señor, sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.